Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí en esta mañana. Le damos las gracias a nuestro Dios por esta oportunidad y pues dándole la bienvenida también a nuestros hermanos que están a través de la transmisión, que están viendo desde casa, desde otro lugar. Que el Señor les bendiga. Nos ha pedido, hermanos, por favor, queremos mucho por nuestro hermano Irineo y por toda la familia, especialmente por la hermana Dalila. Así es que estaremos orando por ellos, y sus hermanos Rivera también siguen pidiendo de las oraciones por ellos, por Nathan, siguen orando por Ángel, el yerno de la hermana Ríos. Gracias a Dios ellos están bien, algunos están en recuperación, pero seguir orando por ellos y pidiéndole a nuestro Dios que nos siga cuidando a nosotros. Nuestra hermana Alma, ya gracias a Dios está mejorando, también se nos pide, queremos mucho por ella, por nuestro hermano Benito. Así es que vamos a orar y luego vamos a dejar el lugar para que nuestros hermanos nos dirijan en un canto. Hermano Sánchez, un canto, hermano Andy, un canto por favor, y luego ya pasamos a la lección y le vamos a pedir al hermano Salvador que nos ayude con la cena, y al hermano Simón. Hermano Simón, ¿nos puede ayudar con la cena también, hermano, por favor? Hermano Salvador y el hermano Simón. Entonces, para que ustedes se encarguen, hermanos, por favor, de impartir la cena del Señor, y ya estaremos llevando a cabo el orden de esta manera. Entonces vamos así como estamos, vamos a orar y permitir que nuestro Dios sea el que nos dirija y que nos dé la bendición, que Él esté con nosotros en este día, y vamos a orar. Bendito Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno con nosotros, Padre, y tienes un cuidado tan especial para cada uno de tus hijos. Pedimos, Padre, que en esta mañana tú te encuentres entre nosotros y que nos des tu aprobación, Padre, tu guía, tu protección, Padre, en este culto de adoración que estamos llevando a cabo. Que tú bendigas a nuestros hermanos que puedan venir en camino, que les traigas con bien hasta aquí. Pedimos tu bendición por nuestros hermanos que desde casa nos están viendo, en algún otro lugar. Pedimos, Padre, que tú seas en especial con todos nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad. En especial rogamos tu bendición por nuestros hermanos Ramírez y por la familia Villelas. En especial pedimos por nuestra hermana Dalila, Señor, que ellos se encuentran delicados de salud, que tú puedas otorgarles, Padre, la salud que tanto necesitan. Bendice ese hogar, bendice esa familia, sea con nuestros hermanos, sea con los niños también, para que ellos puedan estar bien, Señor. Rogamos asimismo por la salud de la familia Mendoza, que seas con nuestros hermanos, que les des, Padre, su recuperación como la han estado llevando a cabo poco a poco. Y te pedimos, Padre, que les sigas bendiciendo, que les sigas fortaleciendo para que se sigan recuperando, Señor. Padre, pedimos tu bendición por todas las familias que forman parte de esta congregación, con nuestros hermanos Rivera, con nuestros hermanos Cuevas, con aquellas personas que son adultas, Padre, que también tienen muchas necesidades, Padre, no nada más en lo físico, sino también en otros aspectos, Señor. Que tú seas con todas aquellas personas, con los niños, Padre, que padecen de asma y de enfermedades respiratorias, para que ellos puedan estar bien, Señor, y que estas enfermedades no les afecten. Y pedimos tu bendición para esta congregación y para cada uno de nosotros, que nos ayudes, Padre, para seguir adelante en nuestra vida diaria, ya sea trabajo, Señor, ya sea el trabajo en la casa o actividad diaria, Señor, que tú siempre estés con nosotros, Padre, porque dependemos de ti para todo, te necesitamos, Señor. Así mismo pedimos tu bendición por nuestros hermanos Carmona, que están fuera de la ciudad, por el hermano Mario y la hermana Lucy, y que bendigas a toda su familia, Señor. Pedimos también por la familia Ibarra, que nuestras hermanas están esperando resultados, Padre, de algunos exámenes, que tú también, Padre, seas con esta familia, para que todo sea favorable. Señor, cuídanos como lo has hecho hasta ahorita, Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos del peligro, guárdanos del mal, y ayúdanos, Padre, para estar preparados para cualquier situación que podamos enfrentar. Asimismo, la muerte venga, Padre, que es algo difícil de experimentar, pero que sabemos que con tu ayuda, Señor, es simplemente un paso más para estar más cerca de ti y para poder adquirir nuestra victoria espiritual. Bendice a todos los presentes, sé con todos nuestros hermanos que han cumplido años en este mes y que estarán cumpliendo. Pedimos por nuestra hermana Cookies, por nuestra hermana Magda y por todos aquellos, Padre, que gracias a ti cumplen un año más de vida y de salud, y permite, Padre, que nuestros hermanos y hermanas y amigos continúen, Padre, esforzándose por hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
días, hermano, Dios les bendiga. A veces la situación se pone difícil, pero si nosotros confiamos en el Señor Jesús, Él nos va a ayudar. Siempre debemos de pensar, porque en el Señor Jesús hay poder, y sin ningún poder, siempre va a estar con nosotros. Hay poder en Jesús. 189. Fíjense lo que dice el canto. ¿Ya está? ¿Quién es el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quiere servir de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Número 6. Bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y guía, son sostén y guía.
mañana, cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que podamos, hermanos, dedicar este tiempo a nuestro Dios en todo nuestro espíritu, alma, cuerpo, todo, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, que podamos dedicarle a nuestro Dios de lo mejor de nosotros, darle lo mejor de cada uno de nosotros. Es que vamos a continuar en esta mañana, hermanos, con nuestro tema. Y el tema que vamos a considerar, hermanos, en esta mañana es titulado Nuestra humillación en Cristo Jesús. Nuestra humillación en Cristo Jesús, y vamos a estar leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios 12. Y como usted ya lo sabe, este capítulo nos habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. No sé si usted recuerde, si ha tenido la oportunidad, hermanos, de leer un poquito más en cuanto a los Corintios. Y en varias ocasiones el apóstol Pablo, a través de los capítulos, tanto en la primera carta como en la segunda, él se ve en la necesidad de explicarle a estos hermanos que él también era un apóstol de Jesucristo, que él también tenía este evangelio de parte del Señor. Y de hecho, si tiene la oportunidad, yo le voy a invitar a que usted lea el capítulo 11 en su tiempo libre. Note usted cómo en el capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice el apóstol Pablo, toleradme. Entonces, él aquí utiliza un poquito de un tono de sarcasmo, de cierta forma lo pudiéramos decir, porque algunos cuestionaban al apóstol Pablo, cuestionaban su mensaje. De antemano usted ya sabe que había problemas de división en Corinto, ¿verdad? Había problemas fuertes con respecto de hecho, usted recuerda que en el capítulo 15 de la primera carta había problemas doctrinales también. Estaban enseñando cosas equivocadas con respecto a la resurrección. Entonces el apóstol Pablo les escribe, y usted sabe que había sobre todo ese problema tan grande de la inmoralidad sexual, allá en el capítulo 5. Y bueno, por más que pudiéramos decir, llegamos a la segunda de los Corintios 11, y note usted el versículo 23, segunda de los Corintios 11, 23. Dice de la siguiente manera, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, dice, muchas veces. Y bueno, él comienza a hacer una lista, hermanos, aquí en los siguientes versículos, desde el 23 hasta aproximadamente el 29. Y bueno, él no quería gloriarse, no quería jactarse. Y después llegamos al capítulo 12, donde él habla de lo siguiente. Y usted y yo vamos a ver tres cosas. Vamos a ver las visiones de lo que él habla en el capítulo 12, versículos 1 al 6. Es lo primero que vamos a notar, hermano, las visiones de las cuales él habla, versículos 1 al 6. Y de hecho comienza con una visión primero, después más adelante continúa hablando de ello. Y luego vamos a hacer ahí un paréntesis en el versículo 7. En el versículo 7 vamos a ver la humillación de la que el apóstol Pablo habla, y quizá usted y yo nos podamos relacionar un poquito con eso también, que quizá lo podemos hacer o aplicar a nuestra vida, hacerlo propio. Y después de los versículos 8 al 10 vamos a ver la parte final o la parte sobresaliente que queremos llegar, que queremos concluir. No vamos a ver todo el capítulo, no todo el capítulo 12, pero estaremos viendo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña aquí Pablo con respecto a lo que él nos quiere comunicar a través de este escrito, ¿verdad? Entonces hablaremos de nuestra humillación en Cristo Jesús. Y dice el capítulo 12, versículo 1 de la siguiente manera. Y ya saben, hermanos, si ustedes se quedan con dudas, háganmelo saber. Sobre todo este capítulo tiene tantas cosas que quizá no estén tan claras, y quizás su servidor no voy a entrar en detalle, pero si hay alguna duda, también le voy a animar a que usted en su tiempo libre indague un poquito más
y quizá podamos charlar de este tema más adelante. Dice, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Ahora acuérdense, versículos anteriores habla de todos sus sufrimientos, habla de su ministerio en Cristo Jesús, de la predicación del Evangelio. Pero él entra en este punto donde dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y por supuesto, mis hermanos y amigos, que usted y yo no vamos a experimentar este tipo de cosas donde usted y yo vayamos a ir a un lugar espiritualmente hablando, mientras estamos en este cuerpo y en esta tierra. El apóstol, siendo apóstol, ¿verdad?, siendo inspirado por el Espíritu Santo, teniendo una relación muy estrecha, muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Pablo tuvo unas experiencias muy especiales porque Cristo se le apareció varias veces. Cristo le habló directamente a él, lo escogió para que sufriera. Usted recuerda que en el capítulo 8 se nos menciona ya un poquito del personaje de Saulo, en el capítulo 9, y cómo es que Ananías tenía que ir a hablarle porque el Señor Jesucristo lo había elegido como uno de sus apóstoles. Y bueno, por supuesto que Jesucristo le aparece y le dice, ve a Damasco, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y usted ya conoce la trayectoria de Pablo cuando comienza su apostolado, su ministerio, su preparación, su enseñanza. Y recuerde que así como era celoso un judaizante o un judío, aquel hombre que no podía permitir que el cristianismo creciera y que el judaísmo muriera, él estaba celosamente persiguiendo a la iglesia. Recuerde que él perseguía a hombres y mujeres, los encarcelaba, los castigaba, tenía el apoyo del sumo sacerdote, tenía cartas, él tenía credenciales, él tenía todo lo necesario para poder perseguir a los cristianos de una manera muy efectiva, pero no contaba con que se iba a encontrar con el Señor Jesucristo, y él ahí lo escoge. Y recuerde usted que se le aparece y le dijo, y te apareceré más veces, en más ocasiones. Entonces, aquí es algo más excepcional, hermanos, por lo que sucede con Pablo. Y dice él que fue arrebatado, dice hasta dónde, hasta el tercer cielo, dice el versículo 2, ¿verdad? Dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y usted puede notar que al final del versículo 2 utiliza la frase tercer cielo, o las palabras tercer cielo. Después en el versículo 4 dice que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. Entonces se cree que se está intercambiando aquí esta frase, estas palabras. Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. No sabemos de ningún otro apóstol que haya experimentado esto directamente de esta manera. Hubo 3 de los discípulos de Jesús que tuvieron una experiencia muy hermosa. Allá en Mateo capítulo 17, si usted recuerda, en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, ellos estuvieron cerca de Jesús. Ese era el círculo más pequeño, que el que estaba más cercano a Jesús. Ellos alcanzaron a ver a Jesús. ¿Qué hizo Jesús en aquella ocasión? Se transfiguró, ¿verdad? Experimentaron algo excepcional también, pero si lo comparáramos con lo del apóstol Pablo, diríamos, no, pues no fue tanto así, ¿verdad? Porque él tuvo la oportunidad de escuchar, como dice aquí, ¿verdad?, cosas o palabras inefables, las cuales al hombre no se le da que lo exprese. Pero bueno, hermanos, en cuanto a estas experiencias que podemos ver, pues allá Pedro, ¿verdad?, le decía, Señor, ¿verdad?, ¿quieres que hagamos una enramada, uno para cada uno de ustedes?, ¿verdad? Y después vemos que se desaparece tanto el profeta como tanto Elías como Moisés, y queda el Señor Jesucristo solo, y se escucha aquella voz, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oír. ¿Verdad? Ya no estamos bajo la ley ni bajo los profetas, sino ahora bajo nuestro Señor Jesucristo. Pero qué hermoso, hermanos, qué hermosa la experiencia, qué hermosa la relación que Pablo tenía con el Señor Jesucristo. Ahora déjame le digo algo, hermanos, usted y yo también tenemos una revelación que no cambia, una revelación poderosa, y esta es la palabra de Dios. Hace un par de semanas decíamos, la semana pasada y la antepasada decíamos que esta Biblia, la Biblia, como lo decía Santiago capítulo 1, es un tesoro.
Y esta palabra nos da la sabiduría, hermano, nos da el conocimiento para poder ser salvos. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos. Aquí en el caso del apóstol Pablo no era una cuestión de salvación, sino una cuestión de revelación. Y qué interesante es que Dios haya escogido a Pablo para darle este tipo de conocimiento, este tipo de revelación. Pero como vamos a ver más adelante, junto con esta gloriosa revelación viene también, como vemos el segundo punto, no nada más recibió la visión, sino que también recibió una humillación humanamente hablando o espiritualmente hablando. Y ahí sí nos podemos usted y yo relacionar un poquito más. Pero dice el versículo 5, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahora sí ya estamos hablando más en el lenguaje que usted y yo podemos entender. Usted y yo no hemos experimentado algo sobrenatural, no vamos a experimentar algo milagroso, sino hasta que venga el Señor Jesús. Ahí sí vamos a ver, hermanos, algo sobrenatural. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, dice: todo ojo le verá. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, todos vamos a ver. Ahí preguntaría a alguien: ¿y los que están ciegos? Dice la palabra de Dios que todo ojo le verá. Ahí sí usted y yo vamos a experimentar algo sobrenatural, algo milagroso, y eso va a ser lo único que vamos a experimentar. Por supuesto, aparte de que usted y yo fuimos perdonados de nuestros pecados, y eso solamente lo puede hacer Dios, pero eso ya está dentro del orden que Dios ha establecido, dentro del sistema de justicia que Dios ha puesto. Y usted y yo podemos acudir a la sangre de Cristo para salvarnos de nuestros pecados a través de su sacrificio, de su intercesión. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 5 que él solamente se puede gloriar. ¿En qué dice? En sus debilidades. Y yo quiero que pensemos, hermanos, ahorita que estamos hablando de esta visión que Pablo nos da, o de estas visiones del 1 al 6, quiero que nos enfoquemos un poquito, hermanos, del 1 al 5, ¿verdad? Más que nada, sobre todo ahí nos habla de esto. Que cada uno de nosotros, humanamente hablando, tenemos debilidades. Y no estoy hablando del pecado, hermanos, estoy hablando de nuestras limitaciones físicas, ¿verdad? Como seres humanos que somos. A veces usted y yo no alcanzamos a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. A veces nos quedamos cortitos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos comunica. A veces no alcanzamos a comprender en realidad todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. No lo alcanzamos a digerir espiritualmente hablando y humanamente hablando, porque estamos limitados. Por ejemplo, ahorita que está la pandemia, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos muy paralizados por el temor? Y si me enfermo, decía un médico, el día de ayer escuchaba un video que la hermana Paula estaba viendo y decía que el cuerpo ya está debilitado en el sistema nervioso porque la gente ya tiene miedo de morirse. El simple hecho de que la gente esté pensando: me voy a morir, ya está debilitando su sistema nervioso. La persona ya está predispuesta y está pensando: me voy a morir, me puedo morir. Y por lo tanto decía que aún a la hora de la administración de los medicamentos, que era muy necesario que tuvieran cuidado cómo lo hacían, cómo los consumían. Y es que, hermanos, es cierto que humanamente hablando, ¿quién no tiene miedo? Ahorita vamos a ver un poquito de que aún un personaje tan importante en la Biblia también experimentó este temor, esta angustia, la tristeza. Dice el apóstol Pablo: yo no me voy a gloriar. Si usted lo lee en otra versión, dice: me podría gloriar de estas cosas o de este hombre, pero dice, pero en realidad dice, de lo único que me puedo gloriar es de ¿qué? De mis debilidades. ¿Cómo sería el apóstol Pablo, hermanos? Hablando en cuestiones de su personalidad, de su carácter. Podemos entender un poquito simplemente con leer cómo escribe, aunque es cierto que el Espíritu Santo lo inspiró, pero acuérdense que la predicación, hermanos, amigos, es comunicar la palabra de Dios a través de nuestra personalidad. O sea, Dios nos utiliza así como somos, ya sea educados o no muy educados, o aunque seamos a veces un poco ignorantes, Dios así nos utiliza. Todos podemos hablar de Jesucristo, todos podemos comunicar algo acerca del Evangelio. Y el apóstol Pablo, ¿cómo sería? Era una persona. Si usted lee Filipenses capítulo 2, capítulo 3, usted lee en cuanto a todos los privilegios que él tuvo, ¿verdad? De educación, de venir de una tribu importante, simplemente hasta su nombre, ¿verdad? Saulo, como Saúl el Grande. Y ya sabemos que más adelante el Señor Jesús le dice que pues ahora se iba a llamar Pablo, que quiere decir pequeño, ¿verdad?
Pasó de ser el grande a ser un pequeño. Y aunque él decía, de todos los apóstoles, yo soy el más pequeño, sin embargo sabemos, hermanos, que él contribuyó tanto para la causa del Evangelio, tanto que escribió, tanto que predicó, cuántas congregaciones contribuyó para el establecimiento y el crecimiento, la confirmación de ellas. Pero aún así el apóstol Pablo en el versículo 5 nos habla de sus debilidades, no en detalle, pero las menciona, ¿verdad? Dice, me gloriaré solamente en mis debilidades. Esto, hermanos, a usted y a mí, aunque usted y yo no tenemos una visión directa como la recibió Pablo, deberíamos de tener una visión hacia el futuro, de crecer y de trabajar y de contribuir. Nuestra visión, dice Hebreos 12:1, que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hay que despojarnos de todo lo que nos estorba, de todo el peso del pecado que nos asedia, que nos estorba, que nos hace lentos, que nos hace pesados. Y usted y yo tenemos que movernos hacia adelante, hacia nuestra meta. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que aprender de Él, de sus sufrimientos, y debemos, hermanos, ir siempre hacia adelante. Nuestras debilidades nos van a recordar quiénes somos nosotros. Nuestros límites siempre van a estar allí, pero a la misma vez todo eso nos va a ayudar a depender del Señor, ¿verdad? De nuestro Dios. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato, porque diría la verdad. Y no nada más porque sea la verdad quiere decir que tenemos derecho a hacerlo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, si yo me gloriaba, si yo me jactaba, pues no sería nada insensato, porque en realidad estuviera hablando lo verdadero, estuviera hablando lo que es, lo justo. Pero dice ahí a mediados del versículo 6, pero lo dejo, lo hago a un lado, lo ignoro, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué somos usted y yo dentro del reino de Cristo? Somos simplemente un miembro, una pieza, un instrumento, pero toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Aunque usted y yo lográramos adquirir una buena reputación como cristianos, como predicadores, como trabajadores, como maestros, no importa. Siempre usted y yo debemos de enfocarnos. Ustedes y yo nada más somos un conducto a través del cual la gloria debe de ir hasta la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Debemos de usted y yo reconocer que Dios se compadeció de nosotros, nos eligió a través del llamamiento del Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio, algunos de nosotros no queríamos escuchar, algunos de nosotros cerramos la puerta varias veces, pero hubo un siervo del Señor que nos insistió hasta que por fin escuchamos. Y como dice Romanos 10:17, oímos el Evangelio, comenzamos a desarrollar nuestra fe, y de ahí comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora, antes a lo mejor criticábamos a la iglesia, antes a lo mejor nos oponíamos a las cosas de la iglesia, pero ahora ¿qué tal? Ahora estamos aquí todos juntos contribuyendo para que la obra pueda crecer. Y todos, hermanos y hermanas, todos podemos hacer algo para que el reino avance, para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga caminando. Las mujeres, los hombres, todos podemos ayudar. A veces hasta los que no son cristianos todavía, que son nada más nuestros visitantes, también ellos contribuyen de alguna forma porque quieren ser parte de esto, y ya con el tiempo ellos entienden que tienen una responsabilidad delante de Dios y también se bautizan y forman parte del reino de Cristo. Pero bueno, hermanos, hablando en cuestión de lo que Pablo recibió, usted recuerda que en un par de ocasiones, tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo expresaba algo así como cuando decía: además os he hablado o os he entregado lo que yo mismo recibí. Él recibía la palabra del Señor de parte de Jesucristo, de parte del Espíritu, y nos daba a nosotros a conocer la voluntad del Señor. Ahora quiero que nos enfoquemos un momento en el versículo 7, donde vamos a pasar un poquito más de tiempo. Ya vimos en una forma de introducción cómo es que Pablo recibió revelación, estuvo en aquel lugar, dice en el versículo 2, tercer cielo, dice el versículo 4, el paraíso, y vemos que aún así él no se gloriaba, sino que solamente en sus debilidades,
y que si se gloriaba no era insensato, sino que aún así él lo hacía a un lado para que la gente, los corintios sobre todo, no pensaran más de lo que veían ni de lo que oían. ¿Ya? Él simplemente era un mensajero. Pero aparte de esas revelaciones, al apóstol Pablo, aparte de las revelaciones que el Señor le dio, ¿qué le dio también? Le dio nada más uno, lo expresa así, un aguijón. Vamos a leer el versículo 7. Y quizá usted aquí diga, yo lo comprendo muy bien, entiendo lo que estaba hablando Pablo aquí, y hasta probablemente sepa lo que estaba sintiendo. Dice el versículo 7, y para que la grandeza, fíjese cómo lo describe Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, acuérdense que fue él, dice, arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. Dice que a raíz de todo esto, era tan grande la revelación que él recibió, o las revelaciones que él recibió, pero que aún así el Señor se quería asegurar de que Pablo no se fuese a exaltar. Para que no me exaltase, dice, desmedidamente, que dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ya hemos hablado de esto anteriormente. Usted y yo no sabemos cuál era ese aguijón. Lo que sí sabemos es que era algo que le causaba problemas a Pablo en su cuerpo. Probablemente le causaba dolor, probablemente no lo dejaba hacer más de lo que él quisiera. Pero fíjese que aún así, nos dice aquí Pablo, que él, sin embargo, continuaba dependiendo de la gracia del Señor. Y dice, vamos a leerlo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Lo describe Pablo como un mensajero de ¿quién? De Satanás. Fíjese cómo lo describe. Un mensajero de Satanás. Como que se nos estuviera diciendo, Satanás envió a alguien a que me dijera a que me diera este mensaje, ¿verdad? Entonces se describe un aguijón en la carne como un mensajero de Satanás. Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Cuando observábamos esto, hermanos, anteriormente, ya que hace unos buenos 6 meses o quizá más, mencionábamos esto en cuanto a lo que Pablo nos menciona aquí del aguijón en la carne. La palabra abofetee, decíamos que describe un golpe con el puño cerrado, o sea, con el puño. Abofetear era que se le pegaba con el puño. Y hay varias expresiones, hay varios pasajes, hermanos, que nos arrojan un poquito de luz en cuanto a este concepto. Miren, no es nada nuevo en la Biblia ver ese concepto, ver que Satanás obraba para dañar a la gente, para perjudicar a la gente. Y se lo menciono ya, miren, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 13. Versículo 16. Como le digo, no es nada nuevo el concepto de que Satanás le causara problemas en el cuerpo a alguien, porque en la Biblia ya se nos mencionaba esto, ya estaba ese concepto allí. Dice Lucas 13:16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿quién lo había atado? Satanás. ¿Ya? Y dice, y por supuesto que nuestro Señor Jesucristo está hablando acá en el versículo, si retrocede a los versículos, por ejemplo en el versículo 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga, dice el versículo 10 y el 11, en un día de reposo, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Es por eso que a veces la gente, hermanos, piensa que hoy en día, si usted está enfermo, tiene un espíritu maligno en usted. O sea, ya no es el caso, ¿verdad? Y hay enfermedades que son parte de nuestra vida diaria, son parte del cuerpo que se va deteriorando. Entonces no quiere decir que porque estamos enfermos estamos endemoniados, ¿eh? Solamente les aclaro, no quiere decir que tengamos demonio y por eso estamos enfermos. Esto fue algo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo sobre su ministerio, en su ministerio, y Él tenía el poder para echar fuera demonios. Por eso que Él tenía poder, autoridad sobre los demonios. Y si había una mujer ahí que desde hacía 18 años
tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y bueno, ahí tenemos una referencia en el versículo 16, donde Satanás oprimía a las personas a través de este tipo de enfermedades. Nota lo que dice Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Dice de la siguiente manera también otra referencia. Y aquí está el apóstol Pedro hablando con los gentiles. Y bueno, dentro de esta narración, cuando él les iba a predicar, les estaba predicando, dice en el versículo 38, 10, 38 de Hechos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fíjense, sanaba a todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Usted recuerda el caso de Job, ¿verdad? ¿Recuerda el caso de Job? Usted puede leer el capítulo 1. El capítulo 1 de Job, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, 1:11 y 2:5, 1:11 y 2:5. Usted recuerda que Dios le permitió a Satanás que hiciera ciertas cosas con Job. ¿Ya? Primero le quitó todo lo que tenía, pero no podía tocarlo a él. Y después en el capítulo 2 podía tocarlo, pero no le podía quitar la vida. Entonces, el hecho de lo que está diciendo el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté, no es un concepto nuevo en la escritura, de que Satanás a veces obraba para perjudicar a los hijos de Dios. Entonces, la pregunta sería la siguiente para nosotros, hermanos: ¿habrá cosas que Satanás utiliza en la actualidad para humillarnos? ¿O será que Dios permita que seamos humillados humanamente hablando para que usted y yo no nos enaltezcamos, para que no nos enorgullezcamos también? ¿Será que usted y yo tenemos que permanecer mansos, humildes, bajo el dominio propio? ¿Será que usted y yo tenemos que sufrir, como decía Santiago en el capítulo 1, para adquirir más paciencia, para purificarnos a través de la prueba? Acuérdense que el oro se purifica ¿con qué? Con fuego, ¿verdad? Y el fuego produce el oro más puro. Pero para poder llegar a esa pureza tiene que haber la prueba de fuego. Y por supuesto que el fuego pues quema, ¿verdad? Arde, lastima. Y el apóstol Pablo había experimentado este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de prueba donde el Señor permitía que él fuera abofeteado de parte de Satanás, de parte de un mensajero de Satanás, para que se mantuviera humilde, para que no se enalteciera. Entonces, vemos las gloriosas visiones de Pablo en los versículos del 1 al 6. Vemos su humillación en el versículo 7. Y cómo cada uno de nosotros, hermanos, tanto también tenemos revelación de parte de Dios, no de una forma directa, sino a través de la Biblia. Y el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a entender. Recuerden, entre más y más nos acerquemos a Dios, Dios va a estar cerca de nosotros. Entre más y más resistamos al diablo, el diablo va a huir de nosotros. Pero de vez en cuando, estas enfermedades, hermanos, que están, mientras que estamos en esta tierra, recuerde esto, mientras que estamos en esta tierra, cada día que va pasando, nos estamos muriendo. Y no nos debemos de jactar, no nos debemos de gloriar. Toda nuestra gloria, de hecho veíamos la semana pasada en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 12, o del 8 hasta el 12, donde
veíamos que decía, el rico humíllese, o tenga paciencia. Déjame ver cómo dice para no decirlo mal. Pero donde habla, hermanos, de cómo es que el rico se tiene que humillar, dice Santiago capítulo 1, 9 y 10. Santiago 1, 9 y 10 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, humíllese, o que se humille, o dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en esta tierra, en este mundo y en esta vida, no nos debemos de gloriar en las cosas materiales, en las cosas que usted y yo podamos alcanzar humanamente hablando. Nos deberíamos de gloriar que en Cristo Jesús somos ricos espiritualmente hablando. Tenemos una herencia. De hecho, veíamos el viernes, participando con nuestros hermanos allá de León, hablábamos de esto, cómo es que los cristianos tenemos grandes privilegios, hermanos. Somos hijos de Dios, tenemos tantas bendiciones, y podemos usted y yo solamente humillarnos delante de Dios y dejar que Él nos ayude a seguir firmes en este camino que hemos elegido. Entonces, 2 Corintios 12, del 1 al 6, vemos la revelación que se le da a Pablo, la visión que él tiene. Versículo 7, vemos su humillación, cómo había sido bofeteado, tenía un aguijón en la carne. Y vamos a ver, hermanos, la última parte de este tema, del versículo 8 hasta el 10 solamente. No vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ver su victoria. Y a lo mejor lo que vamos a leer no suene como una victoria, a lo mejor suene algo así como una, pues, decepción, o de que se haya tenido que conformar con lo que le dio el Señor. Pero no, hermano, vamos a hablar de la victoria del apóstol Pablo, su visión, su humillación, pero también su victoria en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, acuérdense que tenía un aguijón en la carne. No sabemos cuál era ese aguijón, pero era algo que le causaba dolor, molestia, incomodidad, que no lo dejaba vivir en paz, de hecho lo humillaba como persona que era. Pero dice el versículo 8, respecto a este aguijón que tengo en la carne, dice el versículo 8, 3 veces dice, he rogado al Señor que quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces le rogó al Señor que quitara de él, ¿qué cosa? Su aguijón. ¿Y se lo quitó el Señor? No se lo quitó. ¿Por qué era el Señor tan injusto, diría alguien? ¿Por qué si Pablo le servía? ¿Por qué si él era un fiel siervo, un fiel apóstol? ¿Por qué no le respondía a sus ruegos, sus súplicas, sus peticiones? Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Y dice de la siguiente manera, Mateo 26, comenzando en el versículo 36, Mateo 26, 36. Estoy batallando un poquito con esta cosa ahora. Dice de la siguiente manera, Mateo 26, 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero fíjense lo que hace. Estamos hablando hace un momento de la transfiguración y de ese círculo pequeño de Pedro dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense cómo a veces, hermanos, usted y yo tenemos un grupo de personas con el cual nos sentimos más a gusto. Jesucristo lo tenía. Tenía 12 discípulos, había orado toda la noche antes de elegirlos y luego los escogió. Pero había 3 de ellos que formaban parte de ese círculo más íntimo y más cercano. A tal grado que dice que cuando se los llevó y cuando les dijo, ustedes vengan conmigo, dice que los tomó y que después comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quizá, hermanos, pudiéramos ver lo que le iba a acontecer a Jesús. O sea, la cruz de Jesús era algo así como el aguijón de Pablo. Y vendría un sufrimiento. Y Jesucristo también le pidió al Señor que si era posible,
que no tuviera que experimentar todo eso, ¿verdad? Humanamente hablando. Dice el versículo 37, ¿verdad? Que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Note usted lo que dice esta expresión en otra versión. Les dijo: estoy muy triste, siento que voy a morir. O sea, lo que estaba diciendo Jesús no era nada más: estoy triste y ya sé que me voy a morir y voy a seguir triste hasta que me muera. No, estaba diciendo: estoy tan triste que siento que me voy a morir. Le pregunto yo, ¿cómo se sentiría Pablo con aquel aguijón? ¿Cómo se ha sentido usted cuando enfrenta enfermedades, problemas, situaciones? En el caso de Jesús no estaba enfermo. ¿Qué era el problema de Jesús? Y no tanto un problema, pero ¿cuál era la interrogativa aquí o la situación a lidiar con ella? ¿Cuál era? La cruz, ¿verdad? Tenía que ir a la cruz. No había otra manera de salvar a la humanidad. No había dos caminos, tres opciones, no. Aunque claro, vea que aún todavía estando en la cruz, Él podía haber llamado a sus ángeles para que vinieran y que lo liberaran y todo estaría en orden, ¿verdad? Porque Él tenía el poder. Pero ¿qué hizo Jesús? Se mantuvo en aquella cruz, ¿verdad? Entonces dice el versículo 38, ya estamos leyendo el 38, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, Jesús, ya solo, se postró sobre su rostro. Y fíjense, hermanos, allá con el apóstol Pablo veíamos algo de la humillación también. Jesucristo precisamente está haciendo esto, se está postrando sobre su rostro, a poner el rostro en la tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya pasó un tiempo que estuvo pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, suplicándole a Dios. Dice el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, ¿qué le había dicho Jesús a los discípulos? ¿Qué les dijo a ellos? Les dijo: estoy triste, que hasta siento que me voy a morir. ¿Y cómo estaban ellos? Estaban bien preocupados, ¿verdad? Estaban tan preocupados que se quedaron dormidos. Fíjese, la preocupación no nos deja dormir, ¿verdad? Pero fíjese, pues, humanamente hablando, a ellos les ganó el sueño. Bueno, dice en el versículo 39 que él oraba y le decía que si era posible que pasara de él esta copa, pero que no fuera la voluntad de Jesucristo, sino la voluntad del Padre. Viene a sus discípulos, los halla durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. Fíjese lo que dice: 1 hora. Y el versículo 41, que tanto lo hemos leído y repetido, dice: velad y orad. Fíjense, hermanos, cómo la oración es un arma muy poderosa, es una herramienta que los cristianos tenemos a la mano. Es una, como decíamos la semana pasada, es una línea directa, un acceso directo a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nada más utilizamos la oración como si fuera el 911, nada más en emergencias. Si no, no lo voy a agarrar la línea. Bueno, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tan débil que tenemos enfermedades, hermanos, y tenemos limitaciones, y tenemos miedos, temores, tenemos dudas, humanamente hablando. La carne es débil. Pero ¿qué es lo que le ayudó a Pablo a salir adelante a pesar de su aguijón? ¿Qué es lo que le ayudó al Señor Jesús a pesar de su cruz? ¿Qué fue lo que le ayudó? Fue la oración. Y la oración nos puede ayudar a usted y a mí en tiempos de angustia, de preocupación, de enfermedad, de tristeza, de incertidumbre, de decepción, de todo tipo de sentimiento negativo. La oración nos puede ayudar, hermanos, nos va a ayudar. Dice el versículo 42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora dice las palabras un poco diferentes, pero note usted, le está diciendo lo mismo. Vino otra vez y halló durmiendo, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es que ya sabemos que ellos no iban a morir, por lo menos todavía, ¿no? El que iba a morir era él. Él estaba preocupado, él estaba triste, angustiado, hasta que se quería morir. Sentía que se iba a morir. Dice el versículo 44: dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cuántas veces le pidió Pablo al Señor que le quitara el aguijón? 3 veces. Dice Jesús: por tercera vez
diciendo las mismas palabras. ¿Qué pedía Pablo? Señor, quítame este aguijón. ¿Qué pedía Jesús? Si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero ya sabía lo que tenía que suceder. Y el apóstol Pablo también entendió, a pesar de sus ruegos, de sus súplicas, el Señor siempre tenía una respuesta y era la misma. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos, usted y yo quizás estemos pasando ahorita por algo semejante, o quizá usted y yo en un tiempo futuro vamos a pasar por algo semejante a lo de Jesús o a lo del apóstol Pablo. ¿Por qué está aquí en la Biblia? ¿Por qué lo podemos leer? Porque se ha dejado registrado esto, se ha quedado grabado, para que cuando usted y yo lo necesitemos, recordemos que tenemos un ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. El apóstol Pablo es un ejemplo a seguir, porque él nos dice: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Y por eso en el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 8, voy a regresar a 2 Corintios 12, 8, dice Pablo: respecto a este aguijón en la carne, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Por favor, Señor, quítame este aguijón en la carne. Pero el Señor le respondió 3 veces lo mismo. ¿De qué le respondía? Bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente. Déjenme, voy a observar en otra versión que por supuesto dice prácticamente lo mismo, pero podemos entenderlo a veces en unas palabras más simples. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Déjenme regresar al versículo 6 en esta versión. Dice, versículo 6 en adelante, voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que yo soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Fíjense cómo se describe acá: algo muy grave que padezco. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Hermanos, usted y yo no estamos ajenos al sufrimiento. Jesucristo experimentó sufrimiento, Pablo experimentó sufrimiento, todos los apóstoles experimentaron el sufrimiento. Y Jesucristo les dijo: en el mundo ustedes van a sufrir, pero les dijo: pero confiad. ¿En quién? Pues en Cristo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, usted y yo también como cristianos vamos a sufrir. Pablo le dijo al Señor: quítame este sufrimiento. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. O sea, mi gracia, mi amor. Mi amor es todo lo que necesitas. Y si pensamos en esto, hermanos, en esta frase, mi amor es todo lo que necesitas, ¿de qué nos acordamos? De lo que dice Romanos capítulo 8, que no hay nada creado, ni en la tierra ni en el cielo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál será su aguijón, hermana? ¿Cuál será su aguijón? O a lo mejor se va a dar cuenta después cuál es ese aguijón que usted está batallando con él. Pero yo creo que la mayoría tenemos algo que nos causa sufrimiento. La pregunta es: ¿nos humillamos delante de Dios? ¿Estamos postrados como Jesús? De vez en cuando, por lo menos para orar, postramos usted y yo, y no que sea algo físico que tengamos que poner la cara en el suelo, pero estamos usted y yo postrados delante de Dios en humildad. Reconocemos quién es Él, como Pablo dice, ¿verdad? Él estaba allá en el cielo, y hay cosas que a los hombres ni siquiera se les da la oportunidad ni siquiera de expresar. Pablo habla de lo sublime que es Dios y su palabra, de lo que es el cielo, pero que humanamente hablando somos tan limitados los seres humanos, los cristianos también específicamente hablando. Dios es Dios y nosotros somos humanos, muy distintos, muy limitados, pero aún así tenemos que humillarnos delante de Dios.
3 veces le pedí al Señor, quítame este sufrimiento, pero el Señor me dijo, me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se demuestra o se muestra en la debilidad. Imagínense, hermanos, entre más débiles seamos, el poder de Dios obra en nosotros. Más débil, más poder de Dios. No estamos hablando de milagros, estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de su providencia. Estamos hablando de que Dios sabe lo que necesitamos y que a su debido tiempo Él nos va a dar lo que necesitamos. No cuando yo se lo pida, no cuando yo quiera. De hecho, no me va a dar Dios lo que yo quiera. Él me va a dar lo que necesito. Él sabe lo que necesitamos. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y de ser perseguido y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Note usted la clave aquí, por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades. ¿Qué debilidades tendría Pablo? Pues era un ser humano. Usted y yo somos humanos, todos tenemos debilidades. Dice, en afrentas. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a los corintios? Pues si me quieren considerar loco, considérenme loco, pero escúchenme. Y no que estaba loco. Pero él quería que los corintios escucharan lo que él tenía que decir, porque era un mensaje de parte del Señor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Hermanos, usted y yo pasamos por necesidades, en persecuciones, cosas que usted y yo no experimentamos ya en el tiempo actual, excepto por las cosas espirituales, quizá algún tipo de experiencia negativa, pero persecuciones no recibimos ya. En angustias, que usted y yo pasamos angustias también, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué somos fuertes, hermanos? ¿Por qué somos fuertes? Porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y porque cuando usted y yo dependemos más y más de Él, Él demuestra su poder. Él nos da lo necesario. Necesitamos paciencia. En su sabiduría Dios permite que seamos probados para adquirir más paciencia, más perseverancia. Somos probados, somos purificados, generamos un carácter más, un temple más concreto, un temple más efectivo en cuanto al crecimiento espiritual. En otras palabras, somos más enteros, somos más capaces, somos más perfectos, o sea, nos estamos perfeccionando. Eso es todo lo que hemos visto en semanas pasadas. Y espero, hermanos, que en este tiempo que nuestros hermanos que están postrados en cama, usted y yo vamos a rogar por ellos. Y si usted y yo tenemos alguna dificultad, algún sufrimiento, algún problema, ya sea emocional, ya sea psicológico, ya sea espiritual o físico, lo que sea, vamos a depender de nuestro Dios. Vamos a permitir que Él nos ayude a seguir adelante. Es que gracias, hermanos, por su tiempo, por su atención. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Recuerda que el apóstol Pablo vimos 3 cosas. Nuestra humillación en Cristo Jesús, vimos la visión, después lo recibió versículos 1 al 6, vimos su humillación en el versículo 7, pero luego vimos la victoria. Y como le decía, hermanos, en los versículos 8 al 10, ¿cuál fue la victoria de Pablo? Si Dios no le quitó su aguijón, ¿cuál fue su victoria? Se dio cuenta que entre más débil era, entonces se hacía más fuerte. Entonces vamos a entonar un canto. Después de este canto le voy a pedir al hermano Lupe que por favor nos entone un canto para la cena del Señor. Pero si quiere pasar una vez, hermano, por favor, entonces, así para comenzar, hermanos, a preparar nuestra mente y nuestro corazón en este primer día de la semana para continuar recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasen, hermano, gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días. Y 99. Cantemos. De mi tierno Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadena me libró.
sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Vamos a participar de la Cena del Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 3, 23 y 24. Dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nuestro hermano Simón va a orar por el pan. Bendito Dios y Padre nuestro, por nuestro Señor Jesucristo, le rogamos que usted bendiga este pan, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros salvación y nuestros pecados. Bendito Dios, le rogamos que bendiga a cada uno de nuestros hermanos, que vamos a hacer partícipes de este mandamiento, que siempre lo hagamos con un corazón sincero y una mente sana, porque todos lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar y vamos a seguir leyendo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice de esta manera nuestro Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar por la copa. Señor Dios Padre Santo, una vez más, Padre, te damos las gracias por darnos la vida y la salud y dejarnos estar en este lugar de reunión, Padre, para alabar y glorificar tu espíritu en verdad. Y en este momento, Padre, queremos ser partícipes de esta copa, de este jugo de la vida. Que tú, Padre, estés con nosotros para recordar siempre ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros al morir en el lado de la cruz y derramar su sangre por nosotros. Pídenos, Padre, que nos bendigas a los que vamos a participar de ello y a los que no también. Ayúdanos, Padre, para poder llevar este emblema a nuestros hogares, para que también los que tenemos en casa participen, aquellos que están escuchando, Padre, por medio del internet. Ayúdanos, Padre, a salir adelante cada uno. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.
Vamos a leer un poco en cuanto a la ofrenda. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, apartaos algo de lo mucho que aparten algo según hayan prosperado conforme su corazón. Vamos a orar por la ofrenda para que podamos participar de este acto, y también nuestros hermanos que nos están escuchando, que también ellos puedan apartar algo si es conforme hayan prosperado, y así sigan con este mandamiento. Vamos a orar por la ofrenda. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, gracias Padre por la vida y la salud, por llevarnos y traernos con bien hasta nuestros trabajos, pidiéndole Padre que nos proteja mientras trabajamos, pidiéndole Padre que en este momento que se va a levantar algo de lo mucho que usted nos dará, una ofrenda que hemos puesto aparte, que usted Padre nos ayude para poder suplir todas las necesidades de su cuerpo en la iglesia, y también Padre para las necesidades de los santos. Ayúdenos Padre para poderlo hacer conforme sea su voluntad, y así Padre usted se agrade de cada uno de nosotros, que podamos Padre siempre distribuir lo que no es necesario. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. con voz venida Te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas hermano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te
recordar que a las 5 estaremos transmitiendo solamente, hermanos, no lo vamos a abrir aquí, sino que transmitiremos, así es que esté al pendiente de la transmisión. Trataremos de meternos con tiempo para invitarles, para que todos estén ahí presentes. Si hay algún hermano que nos esté viendo que no tenga pan o jugo, háganos saber para poder darle. El miércoles, hermanos, no vamos a estar aquí tampoco, sino que hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana otra vez, hermanos, para poder limitar, tener precaución. Y bueno, pues hermanos, seguir con nuestra, tratar de traer la máscara, ¿verdad? Todos, si es posible, hermanos, por favor, para así evitar que nos vayan a regañar, ¿verdad? Dicen que la primera es un aviso, ¿verdad? Ya la segunda 250 y la tercera, y cada vez que lo haga 250, ¿verdad? Entonces, Pero eso depende del policía, de esa discreción de la persona, sí, del oficial. del oficial. ¿Te regaña primero o no te regaña? ¿Sí? Y si no, nomás. Y si no, nomás da multa. Así es que, hermanos, pues como quiera, dependemos de nuestro Dios y confiamos en que Él nos va a mantener a salvo. Recuerden, hermanos, lo que tenía Pablo, tenía un aguijón. Entonces, si nos enfermamos, hermanos, si nos enfermamos, hay que cuidarnos. Hay niños y adultos que tienen problemas respiratorios, ¿verdad? Hay que pensar en ellos también. Entonces, no tenemos Sánchez, que pase, hermano, por favor, para que nos despidan palabras de oración. Y vamos a estar de pie, hermanos, por favor. Recuerden, el próximo domingo, aquí nos vemos a las 10, ¿verdad? Y probablemente sean 3 domingos seguidos que le vamos a hacer así. Ya después, conforme el tiempo vaya pasando, yo les aviso si ya comenzamos mañana, tarde y miércoles otra vez. Pero con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, y gracias por su asistencia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, buen Padre, gracias le damos por esta mañana hermosa, gracias por nuestro hermano César, tu hijo que nos predicó la palabra, que nos aumente la fe, Señor, y que podamos pasar eso que estamos pasando. Bendice a los hermanos que aquí estamos y los que no pudieron venir, bendice en su casa. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Le pido por nuestros hermanos enfermos, el hermano Guinea y toda su familia, por el hermano Benito, el hermano Alma, que con ellos, cuídale, Señor, y cuida el resto de la congregación. Ayúdanos, Señor, en estas necesidades. Sabemos, Señor, que su pueblo siempre sufrió angustias, enfermedades y desvelos, Señor, y cuida a todos los hermanos que están trabajando, hermano Salvador, hermano Ríos y los demás hermanos César que están trabajando. Cuídales a ellos en su trabajo, protege a su familia y protege a sus familiares. Llévanos en paz a nuestra casa y no nos dejes de sus manos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a estar firmes y siempre, que usted siempre va a estar con nosotros. Denos un día feliz, se lo pido con el Señor Jesucristo. Amén. Amén.